las claves del éxito. Hemos tenido ya webinars anteriores relacionados con este tema y hoy, como novedad en este webinar, pues queremos tratar un caso real y explicaros pues estos primeros proyectos que hemos realizado en Cultura de Seguridad Alimentaria, un poco las conclusiones o los resultados principales a los que hemos llegado desde el área de consultoría. Tengo aquí a mi lado a mi compañera Blanca Roche, responsable del área de seguridad alimentaria. Buenos días a todos, bienvenidos. Y bueno, mi nombre es Beatriz Lafuente, directora de operaciones de Qualitas Management. Bueno, vamos a empezar. Comentaros que Qualitas Management pertenece a la marca Integra, una consultora tecnológica y estratégica que tiene varias áreas de negocio. En concreto, desde Qualitas estamos hablando del área de negocio de estrategia, consultoría y excelencia empresarial, pero tenemos otras áreas como talento, tecnología para todo el tema de infraestructuras, ciberseguridad y tecnologías puntas, experiencia digital, nuestros compañeros de marketing, comunicación y transformación, el área más innovadora, IoT, data, inteligencia artificial y otras soluciones de negocio, soluciones verticales de nuestras alianzas estratégicas, como puede ser SAGE, Fortinet, IBM, otras y Microsoft, por supuesto, distintas alianzas que nos permiten pues, comercializar estos productos para soluciones concretas de negocio. De hecho, en Integra estamos 100% con la industria agroalimentaria y ahora mismo desde el área de IoT estamos participando en el proyecto Porcinova de proyectos pilot para innovación en el sector porcino. En el ámbito que nos corre hoy del tema de seguridad, del tema de cultura de seguridad alimentaria, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué os proponemos para ver? Bueno, lo primero que vamos a explicar es qué es la cultura de seguridad alimentaria, qué se entiende por cultura dentro del área de seguridad alimentaria. Veremos la importancia de la seguridad alimentaria en la empresa, veremos las dimensiones de la cultura de la seguridad alimentaria, veremos la hoja de ruta para elaboración de un plan de cultura, ¿vale? Digamos que aquí os presentaremos cómo elaboramos un proyecto de consultoría en el tema de cultura. Y luego os presentaremos un caso real de una empresa en la que ya se ha hecho todo el proyecto, toda la hoja de ruta y un poco para que veáis las conclusiones principales. Y tendremos un final para conclusiones, luego y preguntas que queráis lanzarnos y os invitamos a ello en el chat que tenéis a vuestro alcance. Pues nada, aquí dejamos a Blanca que nos va a explicar un poquito todo lo relacionado con esta temática. Vale. Muchas gracias, Beatriz. Bienvenidos a todos. Pues paso a empezar el webinar. Y bueno, la primera cuestión es ¿qué es esto de seguridad alimentaria? Entonces, la seguridad alimentaria nos viene principalmente derivada de que nuestros hábitos de producción de alimentos han cambiado muchísimo. La producción de alimentos actualmente es una producción masiva, tanto a nivel animal como vegetal. Los sistemas intensivos en diferentes partes del mundo pues hacen que necesitemos unos requisitos de seguridad alimentaria mucho mayores. También los sistemas de distribución cada vez son más largos, tanto en el espacio como en el tiempo. Bueno, pues ya sabéis que vienen alimentos de cualquier parte del mundo y además pues pueden venir por barco, pueden venir por avión, en fin. Y esto se une además a que el consumo fuera del hogar y de las preparaciones culinarias fuera del hogar y el aumento del consumo de alimentos preparados nos hace que el tema de la seguridad alimentaria sea cada vez más importante. Entonces, para obtener unos alimentos inocuos y seguros para los consumidores, ¿qué elementos tenemos? Tenemos, por un lado, el marco legislativo en materia de seguridad alimentaria. Todos conocéis el APPCC, todos conocéis las regulaciones sectoriales que hay en el sector de carne, leche, frutas, verduras, etcétera, en el sector de envases, ¿vale? Estas normativas son de obligado cumplimiento. Por otro lado, tenemos otro marco normativo de carácter voluntario. Bueno, voluntario entre comillas, porque ya sabéis que los clientes, las grandes cadenas, pues nos están exigiendo a muchas organizaciones, a muchas industrias alimentarias, el cumplimiento de una serie de referenciales.
como pueden ser BRC, IFS, ISO 221. Entonces, la cultura alimentaria, digamos que es la parte más práctica que permite el cumplimiento de todos estos requisitos, ¿de acuerdo? Es el conjunto de conocimientos y comportamientos que están inherentes en los trabajadores de todas las organizaciones de las industrias alimentarias y que van encaminadas al objetivo común y final de preservar la inocuidad de los alimentos que se están produciendo y que se están fabricando. Ay, que iba hacia atrás, perdón. Entonces, ¿cómo se define cultura de seguridad alimentaria según la GFSI? Se define como el conjunto de valores, creencias y normas compartidos que afectan a la mentalidad y el comportamiento hacia la seguridad alimentaria a través y en toda la organización. ¿De acuerdo? Como veis, es, digamos, la parte más práctica, más real que existe. ¿Qué ventajas o qué importancia mejor tiene la seguridad alimentaria en la empresa? Vamos a ver cuáles son los principales beneficios que nos podemos encontrar si disponemos de un sistema de seguridad alimentaria y una cultura de seguridad alimentaria implantada en la organización. Lo primero, la confianza y el compromiso. ¿En cómo y en quién? Pues en la empresa a nivel exterior, a nivel externo, porque nuestros clientes van a confiar en nuestra organización, pero también esa confianza y ese compromiso a nivel interno, porque vamos a tener unos empleados confiables que sabemos que cumplen los requisitos de las buenas prácticas de manipulación, las buenas prácticas de higiene, ¿de acuerdo? Y también proveedores que cumplen con nuestros propios requisitos. Esto supone para la organización un beneficio muy importante, ya que, como veremos más adelante, el personal que más rota y menos antigüedad tiene, pues quizás es el que tiene un nivel de cultura algo inferior que a otros niveles, ¿de acuerdo? También nos ayuda en la mejora continua de los procesos, ¿de acuerdo? Esto hace que tengamos un mayor control de los procesos de nuestra organización, que no se nos salgan de los límites que tenemos establecidos y que nos garantizan que nuestros alimentos son seguros. También tendremos mayor capacidad de reacción ante situaciones en las que nos salimos de esos límites o en las que podemos tener pues cualquier situación de crisis. Todos conocéis que en una situación de crisis igual es necesario una actuación de retirada o de recuperación del producto. Y también si tenemos actuaciones o intentos de sabotaje o intentos malintencionados en nuestra organización, ¿vale? También hace que los servicios, los envases y demás que, digamos, están alrededor de la producción de nuestro alimento sean más seguros, ¿vale? Por la confiabilidad y la confianza que tenemos en nuestros proveedores y subcontratistas. También hace que los procesos sean más eficientes, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos menos pérdidas financieras, ¿vale? Menos errores, menos quejas, menos reclamaciones. Así que hay inherente una reducción de costes. Y por último, también la reducción de las no conformidades, tanto en las auditorías internas como externas, y haciendo mucho hincapié, porque ya sabéis que a partir de ahora pues está implantado todo el tema de auditorías no anunciadas en los diferentes referenciales, o por lo menos en los principales referenciales, de tal manera que vemos que el sistema de cultura de seguridad alimentaria pues es un pilar fundamental para poder resolver con éxito estas situaciones. Vale, vamos a repasar brevemente dónde aparecen los requisitos de cultura de seguridad alimentaria en las diferentes normas y en las diferentes referenciales. En primer lugar, la GFSI estableció este requisito de cultura alimentaria asociado
al compromiso que tiene la dirección, ¿vale? Y relacionó pues una serie de elementos como pueden ser la comunicación, la capacitación del personal, el feedback con los empleados y la eficacia del desempeño de las actividades relacionadas con la inocuidad de los alimentos como elementos principales para desarrollar ese sistema de seguridad alimentaria, de cultura de seguridad alimentaria. A nivel normativo, el reglamento de la Unión Europea de reciente publicación del año 2021, el 382, que modifica un antiguo reglamento del 2004, el 852, pues establece el requisito de cultura de seguridad alimentaria como principio general dentro de un sistema de seguridad alimentaria. ¿Cómo promueve llevarlo a cabo? Pues a través del aumento de la sensibilización de los diferentes empleados y trabajadores de la organización y mejorar el comportamiento de estos empleados y de estos trabajadores. ¿Y qué se debe cumplir? Bueno, pues establece que tiene que haber un compromiso por parte de todos, que los productos que se fabriquen sean inocuos, que se apliquen las buenas prácticas de manipulación y de higiene, conocer los peligros y la importancia, esto es muy, muy relevante, la importancia de la seguridad alimentaria y de la higiene de los alimentos y los efectos que tiene después la falta de control y la falta de cumplimiento de requisitos de higiene de los alimentos en los consumidores finales, una comunicación eficaz entre los diferentes niveles de la organización y también dentro y fuera de la organización y, evidentemente, todo esto soportado y amparado por una serie de recursos que la dirección debe proporcionar si queremos que un plan de cultura de seguridad alimentaria se pueda llevar a cabo. El Códex Alimentario también refleja en su revisión que la seguridad alimentaria debe estar impulsada a través de la dirección, ¿vale? Y pues hay que asegurar, perdón, que la dirección tiene definidas claramente las funciones y responsabilidades y autoridades que se establecen dentro de la organización para poder impulsar este plan de cultura de seguridad alimentaria. La integridad del sistema de seguridad alimentaria o de inocuidad alimentaria tiene que ser consistente ante posibles cambios que se puedan producir, ¿vale? Y adaptarse a ellos. Tienen que realizarse una serie de controles eficaces que nos garanticen la seguridad del producto. La documentación debe estar actualizada, el personal debe estar capacitado y lo tenemos que ir supervisando para ver el cumplimiento de estas buenas prácticas, por ejemplo. También tenemos que estar alerta de los cambios legales y reglamentarios que se produzcan y establecer una planificación para su cumplimiento. El cumplimiento de las buenas prácticas de manipulación y de higiene, como hemos dicho, asociadas a la capacitación y a la supervisión del personal. Y por último, la mejora continua de nuestra organización, tanto a nivel de procesos, de buenas prácticas o mejores prácticas, de innovación, tanto a nivel de tecnología como a otros niveles, ¿de acuerdo? Entonces, el Códex Alimentario nos da unas pautas de en qué debemos fijarnos para establecer este programa y este plan de cultura de seguridad alimentaria. Después, en diferentes referenciales voluntarios, como todos conocéis, tanto BRC como IFS, ISO 22000 de una forma un poco más indirecta, nos piden o tienen como requisito el establecimiento de un plan de seguridad alimentaria, ¿vale? En base, pues el objetivo de esta cláusula, según BRC, pide a las empresas que definan y mantengan un plan que esté claro para desarrollar y mejorar de forma continua la cultura de seguridad alimentaria,
¿Qué tenemos que incluir dentro de este plan de seguridad alimentaria? Bueno, pues tenemos que definir claramente las actividades que van a ser implantadas y definidas en el plan de mejora. Tenemos que intentar involucrar a todas las áreas y a todos los departamentos que puedan tener impacto en la seguridad alimentaria de nuestro producto, ¿de acuerdo? Siempre hay áreas más relevantes, evidentemente, pero en general este plan tiene que garantizar que se cubre a toda la organización, ¿vale? Luego, deberíamos tener un plan de acción que nos indique cómo se van a implantar y a completar las actividades identificadas. Debemos de medir esas actividades, es decir, ir haciendo un seguimiento para ver si se están implantando las acciones de forma completa, ¿vale? Y qué resultados se van obteniendo, si las personas que están involucradas han sido las correctas, si hay que involucrar a otras personas, ¿de acuerdo? Y si las actividades que hemos implementado y los planes que y el plan que hemos desarrollado están teniendo resultados, ¿vale? Tendremos que establecer una planificación en el tiempo, unos plazos, ¿vale? Para finalizar cada una de estas actividades y, por último, tendremos que revisar si han sido efectivas o no, ¿de acuerdo? Recordad que, bueno, pues cada vez más el no tener desarrollado un plan consistente de cultura de seguridad alimentaria puede llegar a ser una no conformidad incluso mayor, ¿vale? Si no existe ningún plan, ¿vale? Si tenemos algunas cosas hechas, pues puede ser una no conformidad menor, pero el tenerlo bien desarrollado y bien implantado, pues nos garantiza que no vamos a tener ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, pues esto, digamos que puede ser un incentivo para desarrollar este plan de cultura de seguridad alimentaria. En IFS Food en versión 7, pues no es un requisito único el que recoge la necesidad de implantar un plan de seguridad alimentaria, pero sí que hace mayor énfasis en que se debe de implantar, implica a todos los niveles de la organización y principalmente se recoge en la parte del compromiso de la dirección, ya que debe estar definido en la política de seguridad alimentaria, ¿vale? Debemos de hacer mención a todo el tema de cultura de seguridad alimentaria. También es un elemento de entrada dentro de la revisión por la dirección, ¿vale? Y debemos de planificar cómo vamos a gestionar esta seguridad alimentaria. Este plan de cultura de seguridad alimentaria va a tener diferentes elementos, ¿vale? Que pueden ir desde comunicaciones de políticas, de objetivos en materia de seguridad de los productos, desde formación, retroalimentación con los empleados, medición del rendimiento. Todas estas cosas nos van a servir para elaborar nuestro plan. Nosotros realmente establecemos una metodología bastante ordenada y bastante sistemática que os ayudará a identificar o nos ayuda a identificar en las organizaciones estas áreas de mayor debilidad y establecer acciones encaminadas a mejorar estas áreas, digamos, más sensibles, ¿de acuerdo? Otros referenciales, ya no tan mayoritarios, pero bueno, nos ha parecido interesante mencionarlos, también en el sector del transporte y la logística, pues IFS, por ejemplo, también requiere del establecimiento de un plan de seguridad alimentaria, ¿de acuerdo? Aquí lo que nos pide es que evaluemos el compromiso de las empresas con aspectos de seguridad alimentaria, ¿vale? Y los elementos de la cultura deben ser abordados pues, a través de diferentes requisitos, ¿vale? A través de requisitos del personal, de concienciación, de formación, de comunicación, a través de la mejora continua,
de los procesos, ¿de acuerdo? Todos estos elementos de la cultura de seguridad alimentaria ya se abordan a través de varios requisitos de la lista de comprobación de IFS Logistic, ¿vale? Ya que la cultura de seguridad alimentaria, pues como bueno, los que conocéis este referencial, pues se refiere tanto a las personas, es decir, a los empleados, como a las interrelaciones que se establecen entre ellos, comunicación, formación, concienciación, ¿vale? No me voy a explayar más. Si tenéis dudas en relación a esto, pues lo comentamos más adelante. En FSSC 22000 no se ha definido como requisito específico. Sin embargo, al hablar del cumplimiento de los requisitos legales, pues podemos tener, y de forma indirecta, teniendo en cuenta la guía de Food Safety Culture, la versión 5.1, pues podemos establecer que efectivamente hay que tener un sistema de cultura alimentaria en la organización y, por lo tanto, establecer un objetivo para medir esa cultura en las empresas. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente punto. ¿Cómo desarrollamos nosotros nuestro sistema de cultura alimentaria? Nosotros hacemos un análisis de fortalezas y debilidades de la cultura alimentaria de las organizaciones. Recordad que cultura alimentaria son los valores, las creencias, comportamientos y normas compartidos en la organización que afectan a la mentalidad y el comportamiento en relación a la seguridad alimentaria. Entonces, para poder analizar esas debilidades y esas fortalezas en nuestro sistema de nuestra cultura alimentaria, pues tenemos que profundizar en cada una de estas dimensiones que os proponemos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros dentro de Qualitas trabajamos con 5 dimensiones, que son inocuidad, estrategia, procesos, personas y adaptación al cambio. ¿De acuerdo? Todo esto está basado en las recomendaciones de GFSI y de BRC principalmente, aunque también nos hemos alimentado de otras fuentes. Luego, además, estructuramos cada una de estas dimensiones en diferentes categorías, ¿vale? Estas categorías, ¿qué información nos dan? ¿Vale? Pues aquí nos dan información sobre si tenemos claros, por ejemplo, en la dimensión inocuidad, ¿qué categorías tendríamos? Pues tendríamos diferentes categorías que nos harían indagar en si tenemos claros o no los riesgos y los peligros que generan nuestros procesos y cómo se pueden utilizar esos riesgos y peligros para mejorar, ¿vale? Para minimizarlos y mejorar. Si hay una interiorización del riesgo dentro de la organización, por ejemplo. También trabajamos, como veis, en todas las dimensiones. En estrategia, ¿qué es lo que tendríamos como categorías? Pues todo aquello que nos ayude a ver si tenemos claro hacia dónde vamos y cómo contribuimos al logro de la estrategia de la organización, sobre todo asociado a la seguridad alimentaria. O, por ejemplo, si hay un liderazgo claro y comprometido con la seguridad alimentaria y con la puesta en el mercado de alimentos seguros. Por ejemplo, en la dimensión de procesos, nuestras categorías las estructuramos para saber si nuestro modelo de gestión nos está apalancando, ¿vale? O bien si disponemos de un sistema de control y seguimiento efectivo de nuestros procesos. Todo enfocado a minimizar el riesgo del producto, lógicamente. En la dimensión de personas, nuestras categorías van enfocadas para discernir si los empleados de la organización, nuestra gente, está alineada y comprometida con la seguridad alimentaria y la política de seguridad alimentaria. Si tenemos unos sistemas de reconocimiento eficaces, por ejemplo, cuando hay aportaciones por parte de los empleados. Si tenemos
mecanismos eficaces para comunicar, para formar al personal, ¿de acuerdo? Y por último, en la dimensión de adaptación al cambio, hemos establecido una serie de categorías que nos ayudan a estructurar esta dimensión y que irían encaminadas a conocer si tenemos capacidad de adaptación a cambios internos o externos que se puedan producir en nuestra organización, si tenemos un sistema que sea ágil y que se adapte rápidamente a nuevas situaciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estos serían algunos de los elementos que trabajamos en nuestros proyectos de cultura alimentaria. Vale, pasamos ahora a explicaros cómo sería la hoja de ruta para la elaboración de un proyecto de plan de cultura. Las fases de los proyectos que realizamos en Qualitas, lo primero que buscan es decidir las dimensiones y categorías aplicables dependiendo de la tipología de empresa en la que estemos hablando, ya que no se pueden definir las mismas dimensiones y categorías en una empresa que se dedique a la fabricación de productos alimentarios que una empresa que distribuye productos alimentarios. Digamos que el enfoque sería diferente. Una vez que definimos esas dimensiones y categorías aplicables, determinamos la metodología del diagnóstico más apropiada para cada una de las empresas según su tipología, analizamos resultados y detectamos los gaps y definimos el plan de impulso de la cultura de seguridad alimentaria para empezar nuestro proceso de transformación y de mejora. Dimensiones y categorías. Bueno, aquí os hemos dado 5 dimensiones que son por las que apostamos, pero en estos proyectos muchas veces incluimos más dimensiones. Por ejemplo, dimensión calidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no aprovechar para hacer un diagnóstico de cultura e incluir alguna otra dimensión que nos pueda interesar? Que ya pueda ser calidad, seguridad, en fin, las que la empresa considere dependiendo de su momento. Y ya si indagamos más, ¿qué categorías incluimos dentro de cada dimensión? Hemos hablado de 5 dimensiones. Dentro de esas 5 dimensiones hay muchos aspectos a valorar. Entonces, realmente tendremos que pensar qué aspectos son relevantes en mi organización. Dependiendo de esto y del momento actual, ¿qué es lo crítico en mi organización actualmente? Van a cambiar las categorías que tengamos que tener en consideración, los aspectos a diagnosticar. Al final nos tendremos que plantear qué objetivos y metas queremos llegar, a dónde queremos llegar, cuál es nuestro horizonte. En definitiva, lo que se hace en los proyectos de plan de cultura es una personalización de la herramienta de diagnóstico que tenemos en Qualitas, dependiendo fundamentalmente del sector agroalimentario del que estemos hablando. Si estamos hablando del sector food, packaging o logistic, del tamaño de la empresa. Obviamente no es lo mismo hacer un estudio para una empresa de menos de 50 trabajadores que una empresa de más de 250 trabajadores, y no es lo mismo para una empresa que tenga una sede a una empresa multisite o incluso que tenga multisite en territorio nacional o a nivel internacional. Bueno, pues hay que ver un poco de qué tipología estamos hablando. La madurez del sistema de seguridad alimentaria, claro, eso es fundamental. Realmente tenemos nuestras normas IFS, BRC, FSC 22000 desde hace mucho tiempo, están interiorizadas, están embebidas en los procesos de la organización, ¿no? Bueno, pues dependiendo un poco de ese estado de madurez, tenemos también que plantear nuestro diagnóstico de un modo o de otro. El compromiso de los líderes de la organización, por supuesto, aquí se cuenta, es fundamental con el apoyo de los líderes de la organización y sobre todo con el apoyo de todas las personas de la organización. ¿Qué riesgos y peligros existen? De acuerdo a lo que nosotros hayamos definido en nuestra PPC o nuestro matriz de riesgos, tendremos que ver qué aspectos son más relevantes o más críticos para nuestra organización. Legislación aplicable, bueno, y muchas más cosas que podríamos tener en consideración a la hora de plantear este diagnóstico. Bien, luego ya diremos, ¿disponemos de alguna herramienta ya existente de diagnósticos para cultura? Que existen otras con modelos ya definidos. ¿Sabemos en qué áreas vamos a indagar el nivel de cultura y a qué porcentaje vamos a analizar de la organización? Podemos plantear una prueba piloto, podemos plantear un estudio global. Recordad que aquí estamos hablando a la globalidad de la organización. Las normas nos hablan a toda la organización, ¿vale? Y luego, por supuesto, ¿qué metodología es más apropiada? ¿Vale? A la hora de analizar los datos, ¿qué escala vamos a utilizar? NPS, Likert, bueno, hay muchas metodologías
y tendremos que pensar cuál es la más apropiada. Una vez que ya hemos hecho ese diagnóstico y tenemos los resultados, para nosotros es fundamental el tema de analítica del dato. Vamos a hacer una analítica del dato y vamos a detectar el gap entre las distintas áreas, ¿vale? Para ver si son homogéneos o no en las distintas áreas de la organización, si estamos cumpliendo o no con los objetivos, para poder plantear nuestra siguiente fase, que es la generación del plan impulso, generación del proyecto de mejora que tenga en cuenta tanto dimensiones, categorías, como los aspectos relacionados a considerar en cada una de las categorías y planteemos un proyecto global de transformación, ¿vale? Transformación desde la cultura. ¿Para qué? Para mejorar en todo el ámbito de la seguridad alimentaria. Este tipo de proyectos ya lo hemos realizado en alguna empresa y sí que Blanca nos va a explicar pues, un caso de éxito que hemos tenido últimamente. Vale. Bueno, pues vamos a pasar a ver un caso real. ¿De acuerdo? Vamos a ver si nos funcionan los enlaces. Ahí. Un momentito. Vale. Bueno, pues os vamos a presentar. En este caso se trata de una empresa industrial del sector alimentario que también realiza algo de comercialización de productos. Ahora entenderéis por qué os digo esto. ¿Vale? Entonces, ¿qué resultados? Bueno, esto, lo que acabo de lanzar es la herramienta que nosotros utilizamos para analizar los datos del diagnóstico. Beatriz ya nos ha explicado que realizamos un diagnóstico basándonos en las dimensiones y categorías, adaptándolo a la empresa, y después de realizar ese diagnóstico, pues lo que vamos a hacer es analizar los resultados. Esta es la fase que nos permite determinar dónde tenemos nuestras debilidades, ¿de acuerdo? Y dónde podemos mejorar, ¿de acuerdo? A nivel global, voy a enseñaros los resultados. Lo que obtuvimos fue... A ver, un segundito. A ver, que tenemos aquí algún... para bajar. Ah, vale. Vale, esperad un segundín. Que no podemos ver toda la pantalla total, ¿no? Sí, eso es. A ver, un momento. Eso es, así. Vale. Ahí, perdonad, Ya está. Pues no nos deja bajar desde... A ver, un momento. Disculpar, es que estamos intentando que se vea todo el resultado de analítica, pero en este modo de presentación no nos deja ver bien la pantalla. A ver si podemos ponerlo bien. Así, yo creo que ahora sí, más o menos se ve, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Sí, ahí. Muy bien, perfecto. Bueno, pues a modo general, los resultados que obtuvimos, vuelvo a subir, por cada una de las dimensiones que estudiamos, como veis salió un resultado bastante homogéneo. Luego profundizaremos un poco más. Pero decidimos trabajar en estas dos áreas que eran las que nos habían dado peores resultados. Ahora veremos. Estamos haciendo una simplificación de todo el proceso, pero porque veáis cómo trabajamos. Una vez que teníamos esto, pues vimos además que en función de la responsabilidad que se tenía en el puesto de trabajo, encontrábamos un mayor compromiso en puestos de responsabilidad o en el diagnóstico había una mayor implantación de la cultura alimentaria en función al nivel de responsabilidad, ¿vale? Y también obtuvimos que en función de la antigüedad, cuanto más antiguo era el personal, mayor nivel de cultura alimentaria tenía, lo cual es totalmente lógico. Y por último, a nivel genérico, en diferentes áreas, pues obtuvimos diferentes resultados. De tal manera que en las áreas, por ejemplo, de compras, mantenimiento y producción, pues obtuvimos resultados sensiblemente inferiores. También en administración y finanzas, pero bueno, también era un área
que aunque realizamos el diagnóstico, no esperábamos tener resultados muy altos porque tenía muy poca implicación en lo que es seguridad alimentaria, si bien en compras, mantenimiento y producción sí que tiene más implicación con la seguridad alimentaria, ¿vale? Entonces, las conclusiones que extrajimos, como acabamos de decir, pues fueron estas. Resultados bastante homogéneos, pero lo que estaba peor, las dimensiones peor valoradas eran la de procesos y estrategia, con lo cual decidimos trabajar en ellas. Y lo comentado, observamos que el nivel de cultura aumentaba con la antigüedad del personal, ¿vale? Y crecía con el nivel de responsabilidad del puesto, ¿de acuerdo? Si volvemos de nuevo aquí a nuestro Power BI, que es la herramienta que utilizamos para analizar los datos, vale, al tenor de los resultados, nosotros establecimos, vamos a seleccionar el área de procesos, ¿de acuerdo? Donde obtuvimos, digamos, una puntuación un poquito más baja y os vamos a contar un poco qué es lo que observamos, ¿vale? Observamos lo primero, que la categoría 1 que habíamos definido para estructurar esta dimensión, el diagnóstico asociado a esta categoría 1 tenía pues el índice de respuesta más bajo de todos, ¿de acuerdo? Luego nos pusimos a indagar por áreas, ¿de acuerdo? Y entonces detectamos que tanto en el área de compras, que os pasamos los resultados, como veis, ¿de acuerdo? Se observaba un nivel de cultura muy por debajo del nivel medio de esta pregunta y mantenimiento también eran las dos áreas en las que se observaba una menor implicación, implantación de esa cultura alimentaria, ¿de acuerdo? Entonces, además, por ejemplo, en el tema de compras, que es lo que os vamos a mostrar, en los diferentes puestos, a ver, un momentito, ya está, no sé por qué no hemos puesto algún filtro que no funciona, pero sí, el caso es que en el área de compras lo que observamos efectivamente era que las personas implicadas y los responsables de este área, pues asociados a la categoría 1, pues daban un nivel inferior. Entonces, ¿qué es lo que trabajamos? Ay, perdón. Un momento, se nos ha saltado la presentación. Vale, os voy a mostrar los resultados. Un momento, disculpad. Vale, aquí. Vale. Bueno, pues el primer reto que nos enfrentamos fue que los índices, como hemos visto, en el caso de compras, las personas que tenían la responsabilidad técnica del área de compras, que además eran personas con muy poca antigüedad, esto lo supimos pues, a través de los diferentes filtros que hemos visto hace un momento, eran personas que desconocían y tenían un bajo entendimiento y sobre todo no veían la importancia de su área en relación a la seguridad alimentaria, ¿vale? Y no entendían muy bien las pautas que estaban relacionadas con seguridad alimentaria a la hora de homologar y realizar esos pedidos de compras, ¿vale? ¿Qué es lo que se estableció como medidas correctoras o como contramedidas? Pues realizamos una revisión del proceso de homologación de proveedores y de productos, ¿vale? Para clarificar esos requisitos de las materias primas y de los servicios subcontratados en materia de seguridad alimentaria. Hubo un trabajo colaborativo entre la persona responsable del sistema de seguridad alimentaria
con la persona responsable del área de compras, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que se entendieran y llegarán a trabajar y a entender cuáles serán los riesgos de los productos y los proveedores. Y un proceso de capacitación y sensibilización del personal de este área. Igualmente, el segundo reto al que nos enfrentamos fue el de estrategia, ¿vale? Como os hemos explicado antes, lo mismo, manejando los diferentes filtros que nos proporciona el Power BI, vimos que no se desplegaba la estrategia de la organización en el ámbito de seguridad y salud, en las áreas de producción y mantenimiento, ¿vale? ¿Para qué puestos? Pues para los puestos de operarios. Y en el caso de producción, además, vimos que era para los operarios que más habían rotado y eran más recientes. En muchos casos llegaron a afirmar pues, que no habían sido comunicados de los objetivos y el propósito de la organización, ¿vale? Contramedidas, pues lo que hicimos fue acercar la estrategia a estos operarios en términos entendibles para ellos, difusión de las principales estrategias de forma sencilla para que lo entendieran, creación de grupos de mejora en los que participaran y se vieran implicados, creación de sistemas de incentivos para que aportaran y se verán implicados en el logro de objetivos. Y bueno, ya por último, vamos a pasar, se nos ha echado el tiempo encima, a la parte de conclusiones, ruegos y preguntas. Exacto, tenéis el apartado de chat o preguntas para lanzar cualquier cuestión que os haya quedado alguna duda en lo que hemos estado exponiendo. Vale, voy a estar mirando a ver si tenemos alguna pregunta. Bueno, sí, mira, nos lanzan aquí una pregunta. ¿Cómo se identifican las áreas de mejora después de realizar el diagnóstico? Vale, pues bueno, un poco lo hemos estado viendo, ¿no? Pues nosotros podemos trabajar de varias formas. Una, por ejemplo, sería el establecimiento de un valor objetivo mínimo, ¿vale? Para alcanzar y ver a partir de qué nivel queremos trabajar o, bueno, o trabajando en las áreas en las que se han obtenido peores resultados en el diagnóstico. Sería básicamente eso. Vale, también nos preguntan cuánto tiempo lleva desarrollar un plan de seguridad alimentaria. Vale, pues a ver, las actuaciones dependen un poco de los resultados que hayamos obtenido. Entonces, nosotros, como consultora de sistemas de gestión, que somos capaces de dar respuesta a gran cantidad de necesidades, bueno, pues os desarrollamos el proyecto. Esto es adaptable, ¿vale? Entonces, en función de lo que sale, nosotros os adaptamos, pero más o menos, para que el proyecto sea completo, solemos estimar la duración en un año, ¿de acuerdo? Vale, nos preguntan también, en el caso explicado, ¿cómo se premia a los empleados para el logro de objetivos? En el caso concreto. Bueno, esto os lo puedo decir porque además este proyecto en concreto estaba vinculado también a otro proyecto relacionado en el trabajo de las personas, ¿no? Y bueno, es cierto que se creó un sistema propio de incentivos en el que una de las primas era su aportación a temas de seguridad alimentaria y se cumplían con unos ratios de ppm de rechazo, de no incidencias y demás, pues esto según unos parámetros que se definieron y llevaban en sí unos incentivos económicos para las personas de cada uno de los equipos, ¿vale? Que nos están preguntando. Aquí tenemos otra pregunta. En nuestra empresa desarrollamos un plan de cultura basado en la formación del personal, pero no hicimos diagnóstico. Hemos hecho solo sensibilización y formación. Y nos dijeron que esto en la auditoría tenía que ir más allá para el año que viene, pero estamos perdidos. ¿Qué deberíamos hacer en este punto? Vale, bueno, pues supongo que hablar con nosotros, ¿no? Porque os podemos ayudar. A ver, solo se puede avanzar en un plan de cultura alimentaria si se es capaz de identificar esas debilidades que tiene la cultura alimentaria de la organización. ¿Cómo? Pues como diagnosticándolo, efectivamente, identificando esas debilidades mediante ese diagnóstico, como hemos dicho, seremos capaces de establecer una serie de planes de mejora, una serie de planes de impulso, o llamémoslo como queramos, adaptados a las necesidades de la organización y muy concretos en las áreas en las que son más necesarias y en las
personas en las que vemos que es más necesario, ¿de acuerdo? Evidentemente sabemos que solo formar y sensibilizar es insuficiente, ¿vale? Hay que hacer más cosas. Muy bien. También nos plantean por aquí qué tipo de actuaciones se llevan a cabo en un plan de cultura. Bueno, precisamente os hemos enseñado un poquito lo que hemos hecho, dependiendo de lo que sale en el diagnóstico, pues se establecen una serie de mejoras, ¿vale? Nosotros desde Qualitas podemos ayudar a las organizaciones a desarrollar procesos de mejora asociados, por ejemplo, a la estrategia. Podemos ayudaros o se pueden desarrollar, y en los que podemos ayudaros, lo mismo, proyectos de potenciación del liderazgo, de la estrategia, de la comunicación. También la mejora de los procesos con revisión de procesos, simplificación, digitalización y también formación y sensibilización, pero no solo, muchas más cosas. Nos pregunta, están lanzando muchas preguntas, vamos a tener que ser la última porque la verdad que se nos está yendo el tiempo. Otra pregunta, dice, ¿la medición del desempeño es necesario para la dimensión personas? Nosotros, si te refieres a la medición del desempeño en relación a lo que es desde el punto de recursos humanos, a lo que se refiere medición de desempeño, sí podría ser una herramienta que nos sirva para medir el nivel de cultura alimentaria de la organización. Si bien dentro del diagnóstico que nosotros preparamos también están contempladas pues diferentes aspectos relacionados con personas que nos ayudan a medir el nivel de cultura en esta dimensión, ¿vale? Con diferentes categorías que tenemos establecidas. Muy bien, bueno, pues agradeceros a todos la asistencia a este webinar. Si quieres saber más, te podemos ayudar, que sepáis que contáis con Qualitas para aplicar el plan de cultura de seguridad alimentaria para la mejora de la empresa, con consultoría específica, la adquisición de la herramienta de diagnóstico, la que tenemos ya estandarizada y predeterminada, o un workshop, que sería como formación a medida para iniciar proyectos de plan de cultura, si lo que os hace falta es más formación práctica o una formación específica para el desarrollo de planes de cultura. Muchas gracias a todos y quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Aquí tenéis nuestros correos electrónicos, beatriz.lafuente@qualitas.es o blancarroche@qualitas.es y os podremos contestar alguna pregunta de las que nos habéis lanzado. A los asistentes al webinar, que veo varias preguntas sobre esto, se os reenviará la grabación al webinar, ¿vale? Entonces, bueno, lo dicho, quedamos a vuestra disposición para cualquier duda que os pueda surgir más adelante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Antes de desconectaros, simplemente para los asistentes, gracias también por vuestra asistencia. Y os saldrá ahora una pequeña encuesta, nada, de 2 o 3 preguntas para que nos podáis decir qué os ha parecido y para poder seguir mejorando. Muchas gracias a todos. Adiós.